Listo, entonces muchachos, ¿la idea cuál es? La idea es empezar nosotros a revisar esta condición y entender cuándo hay trabajo. Por favor, ustedes ven las letras como están. Ustedes leen bien qué dice fuerza por distancia. Sí, señor. Sí, señor. Lo que pasa es que a mí me aparece como un reflejo y al aparecerme como un reflejo, esto veo es el espejo, como si estuviera viendo un espejo, entonces las veo al revés. Entonces pienso que ustedes están viendo lo mismo que el caso mío. Bien, en este orden de ideas, sabemos que hay trabajo cuando hay fuerza y hay distancia. Ojo, y la fuerza es la que ocasiona el desplazamiento. Y cuando la fuerza es la que ocasiona el movimiento. Bien, en ese orden de ideas tenemos solo 4 posibilidades para que haya trabajo. Caso 1. Vamos a llamarlo caso 1. La fuerza y la distancia van en la misma dirección. Entonces yo lo que tengo que estar atento es a que la fuerza y la distancia, ¿qué ángulo forman? En este ángulo decimos, en este caso decimos que el ángulo que forman es de 0 grados. ¿Listo? En ese orden de ideas, ¿hay trabajo o no hay trabajo? Entonces decimos, sí hay trabajo. ¿Listo? Sí hay trabajo. Un segundito, ya sé que el otro que brilla en la pantalla. Díganme que no tienen brillos en la pantalla, que no les aparece ningún brillo en la pantalla. No, Ya no ninguno. hay, ya no hay. Ok, bien. Mister, perdón, abajo de las 2 flechas, ¿qué es lo que dice? ¿Abajo de estas 2 flechas? No, de las de abajo. De esas, sí, abajo. Ajá. Que el ángulo vale 0 grados. Gracias. Es decir, en ese orden de ideas, ahí el trabajo es positivo. Y aplicamos solo una fórmula que dice fuerza por la distancia. ¿Listo? Dice fuerza por la distancia. No tengo que aplicar ninguna otra fuerza, ninguna otra fórmula. Ya con eso es suficiente. Vamos con la siguiente condición. Entonces, vamos con el segundo caso. El segundo caso habla de lo siguiente. La fuerza y la distancia forman 90 grados. Es decir, la fuerza y la distancia son perpendiculares. El ángulo que forman es de 90 grados. Entonces, como el ángulo que forman es de 90 grados, de una vez puedo asegurar que el trabajo es 0. ¿Listo? El trabajo es 0. Siempre que la fuerza y la distancia formen 90 grados y haya que realizar el producto entre ellas, el trabajo será 0. Pero el periodo pasado, nosotros vimos algo que se llamaba torque y sí había pero torque. No trabajo, pero sí había torque. Entonces, vamos con la tercera condición para que haya trabajo. Recuerden que son 4 condiciones. Tercera condición. La fuerza va en una dirección y el trabajo va en otra. Fuerza y distancia. Perdón, la distancia en una dirección y la fuerza en otra. Qué pena, me confundí. Por ejemplo, acá, fuerza y distancia. La fuerza va hacia abajo y el cuerpo se mueve hacia arriba. ¿Cómo se logra eso? Entonces, se logra porque de alguna manera esto es una fuerza que se opone al movimiento y las fuerzas que se oponen al movimiento de alguna manera no permiten que el trabajo aumente la cantidad de energía o use la cantidad de energía, sino al contrario, disminuye la cantidad de energía. Es una fuerza disipativa. En este caso, decimos que el ángulo es de 180 grados y cuando eso ocurre, entonces multiplicamos la fuerza por la distancia. Pero le agregamos el signo negativo.
que no se nos vaya a olvidar ese signo negativo. Cuarto y último caso. En el que puedo considerar trabajo. Cuarto caso. Resulta que la fuerza y la distancia forman un ángulo. Entonces, en ese orden de ideas, yo no tengo que hacer algo diferente a hacer una descomposición de las fuerzas. Entonces, en ese orden de ideas, descompongo la fuerza en X y descompongo la fuerza en Y y aplico los casos anteriores. Es descomponer la fuerza en X y en Y. Creo que ustedes no alcanzan a ver donde dice descomponer. No. Muy bien. Es mientras me acomoda este espacio. Es que mañana pienso traer encontré una aplicación que me permite colocar el celular que tiene mejor definición de cámara que el computador y traer el trípode y entonces puedo dar la clase en el tablero. Entonces es mucho más fácil. Entonces en este caso la recomendación es descomponer. Descomponer la fuerza en X y también descomponer la fuerza en Y. ¿Listo? Porque si descompongo la fuerza en X y descompongo la fuerza en Y, pues puedo aplicar los casos anteriores. Entonces la recomendación es esa. Entonces chicos, por favor, tomen apuntes. Tomen apuntes. Esto lo necesitamos porque es con lo que desarrollamos todos los ejercicios. Vamos a dar unos minutos para que ustedes tomen los apuntes. Yo estoy grabando la clase, pero no sé si en la cámara se vea la buena definición. Si sea suficiente para lo que están observando ustedes. Se ve bien, mister. ¿Sí? Porque es como dar la clase en el tablero. Creo que las universidades en este momento, si tienen ustedes contacto con algún muchacho de universidades, las universidades están proponiendo que todo el mundo vuelva, pero de manera virtual. Y algunas universidades, en algunos casos, los laboratorios, están pidiendo que sea semipresencial. Entonces, imagínense ustedes en Bogotá estudiando virtualmente, sus padres pagándole para que vivan en Bogotá para estar encerrados en un cuarto en Bogotá. ¿Sí? Estar encerrados y no poder ir a la universidad y solo ir a la clase de laboratorio. Entonces las universidades están tomando esa alternativa pues porque de todos modos parar un semestre o algo le hace perder el ritmo a los estudiantes. ¿Sí? Por ejemplo, Paula, tu hermano, ¿ya en qué semestre va? Octavo. ¿Él estudia medicina? ¿Medicina? Sí, señor. Pues imagínate uno, él sí le toca permanecer asistiendo porque imagino que ya hace prácticas en la clínica. Ellos están, pues ahorita están en vacaciones, pero lo que están haciendo era mera teoría porque pues las prácticas no las pueden hacer. Sí, entonces y las universidades, a diferencia de los colegios, no hacen rebaja de nada. Por ahí si acaso el 10% y eso. ¿Sí? Y eso. Bueno, voy a borrar, muchachos. Les digo porque ustedes en 2 años estarán en Bogotá. Bueno, los que van a estudiar en Bogotá, algunas veces uno les recomienda que no se lancen todavía a Bogotá, porque Bogotá tiene una situación. Y es que Bogotá, nosotros no estamos acostumbrados a ese nivel de vida. Es un poquito más complejo que el que nosotros normalmente tenemos en Barrancabermeja. Entonces, muchos de ustedes se les olvidan las buenas costumbres que llevan de la familia y empiezan a hacer desorden. Pero bueno, eso ya será futuro para ustedes. Vamos entonces a revisar ahora sí el ejercicio 2. El ejercicio 2 habla de lo siguiente. Por favor, ustedes tienen la guía ya, ¿cierto? ¿Ustedes tienen la actividad a la mano? ¿La actividad o la guía? La actividad. Es que la guía es donde está la teoría, pero la actividad tiene como 54 problemas, algo así. En la actividad vamos a buscar el ejercicio 2. La actividad es la actividad 01, es de 6 páginas, creo. Creo que es de 6 páginas. Y vamos a mirar el numeral 2.
En el numeral 2 nos hablan de lo siguiente. Yo aquí la estoy compartiendo para ustedes, para que la puedan visualizar. Me imagino que la están viendo en este momento. ¿Sí la están viendo? Sí, señor. Bien, entonces voy a leerla junto con ustedes. Ahora, lo que me afana es si ustedes pueden ver el tablero donde yo estoy escribiendo, o si yo los obligo a que estén viendo el compartir la pantalla. Es decir, ustedes pueden ver solo el tablero. Pero pequeño. No lo pueden amplificar. Pues, No lo pueden colocar el tablero, o sea, la imagen, el video mío, a mí no me interesa salir en el video, pero lo que sí me interesa es el tablero. Sí, me a mí toca no me probar. deja ampliarlo, pero creo que sí se alcanza a ver, pero no me deja ampliarlo. Bueno, por ahora voy a hacer el dibujo, voy a irlo leyendo con ustedes. ¿Listo? Dice, para una prueba en las Olimpiadas de Invierno, un esquiador de masa 55 kilogramos es alado hacia arriba por una pendiente de 25 grados con rapidez constante. En otras palabras, en las películas, bueno, ustedes que han tenido posibilidad de salir del país, de ir a un lugar donde haya nieve y esquiadores, nosotros los que no hemos salido, entonces hemos visto en algunas películas que el esquiador está en la parte de abajo y hay unas sillas en las que ellos se sientan y en la silla los lleva hasta la parte de arriba de la montaña. ¿Para qué los lleva hasta la parte de arriba de la montaña? Pues para que el esquiador se deje deslizar y de alguna manera pueda hacer el movimiento. En este caso, vamos a revisar que el esquiador se ubica en la parte de abajo. Entonces, siempre que sea un cuerpo no nos vamos a complicar la vida, hacemos un cuadrito. Si lo alan hacia arriba, pues ¿qué debo dibujar? Debo dibujar una fuerza que es la fuerza del cable. El cable lo está alando, lo que quiere decir que aquí en la parte de arriba, hay un motor. ¿Y qué hace ese motor? El cable va dando giros sobre el motor, y por lo tanto este muchacho, este esquiador, va subiendo con una velocidad constante. También puede ser acelerado, pero en este ejercicio nos dicen que la velocidad es constante. Dice, para una prueba de las Olimpiadas de Invierno, un esquiador de masa 55 kilogramos. Entonces aquí dentro del cuadrito escribimos 55 kilogramos. 55 kilogramos. Se mueve hacia arriba, perdón, es alado hacia arriba por una pendiente de 25 grados. Entonces dibujamos el ángulo de 25 grados. Y con una rapidez constante de 1,72 metros por segundo. A mí no me interesa tanto el valor de la velocidad, sino me interesa que recuerden que es velocidad constante. Eso sí me interesa. De tal manera que ahora, entonces, vamos a revisar y dice lo siguiente. Si la altura que sube, es decir, esta altura desde este punto de referencia, si la altura que sube es de 45 metros, determine el trabajo hecho por quién. Por el motor. Determine el trabajo realizado por el motor. Entonces ahora en este momento, ¿sí están viendo ustedes el tablero en la pantalla? ¿Sí? Señor. Bien, por favor, entonces ya tenemos nuestro dibujo, nuestro esquema. Vamos entonces a hacer la segunda parte. ¿Cuál es la segunda parte? Tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre. Ese es el ejercicio número 1. Siempre vamos a necesitar dibujar el diagrama de cuerpo libre. Entonces, para estos casos en que los cuerpos están en un plano inclinado, el diagrama de cuerpo libre también se dibuja inclinado. De tal manera, muchachos, que yo debo entender que a lo largo de este eje será el movimiento
Y perpendicular a él será lo que nosotros consideramos la Y. ¿Qué fuerzas están actuando sobre ese cuerpo? ¿Qué fuerzas debo dibujar? Entonces debo dibujar, como siempre, debo dibujar el peso. ¿El peso hacia dónde se dibuja? Verticalmente hacia abajo. Creo que ahí alcanzan a ver el peso. ¿Sí? Bien. Sí, señor. Adicional a eso, tengo la normal. ¿Por qué normal? Pues porque hay una superficie que es donde está la nieve. Una fuerza hecha por el motor que se le transmite al cable. Que se le transmite al cable. Y 25 grados que se colocan aquí en este ángulo. Por favor, sabemos que siempre debemos hacer que las fuerzas coincidan con los ejes X y Y. Que siempre coincidan con los ejes X y Y. La única que no está dentro del eje X y Y es el peso, la masa por la gravedad. Entonces descompongo y hallo una componente del peso en la dirección Y y una componente del peso en la dirección X. ¿Ahí está claro, muchachos? Sí, señor. Sí, señor. Bien, por favor, tomen apuntes del diagrama de cuerpo libre, porque lo necesitamos. Es decir, la base fundamental para que ustedes más adelante puedan desarrollar ejercicios es tener estos conceptos. Entonces, por favor, tomen apuntes. Mister, en la flecha de la derecha, abajo, ¿qué dice? ¿Esta? No, la de la derecha. O sea, Esta. la palabra esa que está debajo. Fuerza del motor. Gracias. Esa es la fuerza que hace el motor para poder alar. ¿Viste lo que está arriba es una N, en la flecha de arriba? Esta es una normal, sí, la normal. Ah, ok. Ok, bien, muchachos. Entonces, la pregunta del ejercicio es calcular la fuerza del motor. Si yo quisiera calcular la fuerza del motor, pues trabajo del motor será igual a la fuerza del motor por la distancia. ¿Sí? Eso es lo que tengo que hallar. El problema es que no conozco la fuerza del motor y tampoco conozco la distancia. ¿Por qué no conozco la distancia? Porque la distancia no, es el cálculo que debemos hacer desde este punto hasta este punto. Esta línea que acabé de dibujar, es la distancia. No la conozco, me toca hallarla. La fuerza del motor tampoco la conozco, debo hallarla. Entonces, ¿cómo hago para hallar la distancia? Entonces, lo primero que hago es tomar el triángulo que me dieron, perdón. Tomar el triángulo que me dieron. En el triángulo, ¿qué conozco? Conozco el ángulo de 25 grados. Conozco esta distancia que es de 45 metros y debo hallar, esa que era la altura, ¿no? Y debo hallar la verdadera distancia. ¿Qué razón trigonométrica me resuelve el valor de la distancia? Ustedes que estaban con el Mr. Freddy viendo
triángulos rectángulos. Tangente. Esa tangente si quisiera hallar esta. Si quisiera hallar la X sería tangente, pero esta es la hipotenusa. ¿No? Entonces, ¿cuál sería? Muy bien, como dice ahorita una compañera, seno de 25 grados. Seno de 25 grados es igual a ¿quién? Al opuesto que vale 45, al opuesto que vale 45 sobre la distancia, que es la hipotenusa. En otras palabras, esta sería la hipotenusa y este sería el cateto opuesto. ¿Sí? Señor. En ese orden de ideas despejamos la distancia. Distancia sería igual a 45 sobre el seno de 25. La dejamos ahí, todavía no la calculamos. Quiero mostrarles algo antes. ¿Listo? Entonces, muchachos, ahora vamos a hallar la fuerza del motor. Entonces nos damos cuenta que la fuerza del motor está en el eje X. La fuerza del motor está en el eje X. Fuerza del motor en el eje X. ¿Listo? De tal manera que entonces lo que debemos hacer es lo siguiente. Fuerza del motor en el eje X. Y adicional me dicen que la velocidad es constante. ¿Qué significa que la velocidad sea constante? Entonces, cuando la velocidad es constante, la sumatoria de fuerzas es igual a ¿qué? Hacia abajo. Eso lo deben tener ustedes claro. Cuando la velocidad sea constante, la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Sumamos en X. Hacemos la sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en X. ¿Quiénes están en X? Está la fuerza del motor y ¿quién más? Peso en Fuerza del X. motor y el componente del peso en X. Muy bien. De tal manera que entonces digo, fuerza del motor menos componente del peso en X es igual a ¿qué? A 0. ¿Listo? Despejo la componente del peso. Es decir, fuerza del motor es igual al peso en X. ¿Sí está bien esa parte? Este lo pasé para la derecha. Este lo pasé para la derecha. ¿Cómo calculo el peso en X? Pues será el producto de la masa por la gravedad, por el seno del ángulo. ¿Por qué por el seno? Porque es el cateto opuesto. El peso en X es el cateto opuesto del triángulo que se forma. ¿Listo? Cateto en X es como si la fuerza estuviese aquí. Como si estuviera en este lado. Pues por eso es el cateto opuesto y por eso utilizo seno. Ahora, muchachos, listo. Puedo reemplazar mi ecuación. Fuerza del motor, ¿quién es? Masa por la gravedad por el seno de quién? De 25. Por la distancia, ¿quién es la distancia para nosotros? 45 sobre el seno de 25. ¿Y qué vamos a encontrar en ese caso? ¿Qué hacemos con ese seno de 25? Está arriba y está abajo, se cancela. Por lo tanto, calculamos el valor del trabajo, que sería, ¿cuánto les daría a ustedes? 50, que es la masa. 50 por 9,8 por 45. ¿Y eso cuánto les da? Ya.
50 por 9, 8 por 45. $22.050, confírmenme, por favor. Mister, o sea, la masa es 55 kilogramos, no 50. Ah, ahí sí cometí un error. Muchas gracias. Entonces la masa es 55, por favor, por 9,8 por 45. Y eso les da 24.255. 24.200. 55. Y recuerden que la unidad del trabajo es joules. Claro que ustedes no alcanzan a ver allá el joule. Ustedes no alcanzan a ver sino el valor de 22.455. Vamos a tratar de recortar aquí esta frase para que alcance a entrar la unidad. 24.255 joules. Creo que ahora sí se ve. Lo que escribí en el tablero es una J mayúscula entre el paréntesis, lo último que figura allá. A mí me queda como el 5, pero a ustedes les va a quedar más bonito porque ustedes tienen buena caligrafía. ¿Listo? Bien, muchachos, van a leer el ejercicio 3 ahora. Ejercicio 3. Mientras van tomando apunte algunos, habrá alguno que le tome fotografía y con eso estudia, pero el problema es que aquí no va en el orden en que lo hicimos. Esta hoja está en un orden diferente. Listo, voy a borrar. Alguien que tenga la gentileza de leer el ejercicio 3. Yo. Por favor. Un estudiante tiene 6 libros de texto sobre la superficie de su mesa de estudio. Todos los libros con un grosor D y un peso W. Bueno, ¿qué trabajo mínimo debe realizar para colocar todos los libros en una sola pila, uno sobre otro? Explique. Bien, entonces, muchachos, atentos. Imagínense su mesa de trabajo cuando ustedes terminan de estudiar. Entonces, esta es la mesa de trabajo, esa línea horizontal. Sobre esa línea horizontal, ustedes tienen 6 libros, según lo que le escuché a la señorita. Ustedes tienen 6 libros todos iguales. Imaginen que tienen el libro de física, el libro de trigonometría, las carpetas, ¿no? Sobre todo. Que sí pueden ser del mismo tamaño y del mismo grosor. La carpeta de química sí es un poquito más gruesa, pero vamos a decir que es de la misma. Entonces, física, química, matemáticas. Vamos a colocar aquí que filosofía también. En total, ¿cuántos libros tienen? En total tienen 6 libros. ¿Qué les pide el ejercicio que hagan con los libros? ¿Qué les piden que hagan con los libros? Colocarlos uno sobre otro. Entonces, lo que le están diciendo sus padres en algún momento es, organícelos. Entonces, teóricamente debería quedar así. Suponiendo que todos me quedaron igual de dibujados. ¿Listo? Les dicen, ¿cuánto trabajo se hizo? ¿Cuánto trabajo hizo usted para poderlos organizar como una fila? ¿Cuánto fue el trabajo mínimo que hicieron? Entonces, ¿qué se les ocurre hacer aquí? Lo primero que a uno se le ocurriría es subir este, ¿cierto? Si lo subo hasta ahí, ¿qué le sucederá al siguiente? ¿Cuánto habrá que subir al siguiente? Este libro ya no subirá
sino hasta aquí. Y este subirá hasta aquí. Entonces, en otras palabras, ¿qué es lo que está cambiando para cada libro que vamos subiendo, que vamos organizando? La distancia. La distancia. Entonces, vamos a suponer, el libro 6 no hace trabajo. ¿Por qué no hace trabajo? El libro 6 no hace trabajo. ¿Por qué no? Porque él está sobre la mesa, no lo tengo que mover para nada. El libro 5, ¿qué le hago? Al libro 5 lo llevo desde la mesa hasta encima del libro 6. ¿Qué fuerza apliqué? Entonces, lo que tengo que recordar ahí es que para poder levantar el libro 5, debo aplicar una fuerza hacia arriba y también moverlo una distancia hacia arriba. ¿Sí está claro? Debo moverlo una fuerza hacia arriba y debo aplicarle una fuerza hacia arriba y debo moverlo una distancia. Entonces, para el libro 5, ¿cuánto trabajo hice? Fuerza por distancia. ¿Por qué razón fuerza por distancia? Porque las dos fuerzas van hacia arriba. Y entonces, como van hacia arriba, pues el producto es fuerza por la distancia. ¿Qué fuerza debo aplicar? Entonces debo aplicar masa por la gravedad. ¿Por quién? Por la altura del libro anterior. ¿De cuánto nos dicen que es la altura de cada libro? ¿De cuánto es la altura de cada libro? No dice. Un grosor D. Entonces vamos a llamarlo así, D. ¿Listo? Entonces, 5 le tocó hacer masa por la gravedad por la distancia. Al 4, ¿qué le cambia en la fórmula? Al libro 4, ¿qué le cambia en la fórmula? La distancia. ¿Cómo Sería queda la el distancia ahora? Muy bien, sería 2D. Al libro 3, ¿cómo sería? Fuerza por distancia, ¿cómo sería? Masa por la gravedad, ¿por quién? Por 3D. A este 4D y a este 5D. Listo. ¿Cuál es la pregunta que nos hacen? ¿Qué trabajo mínimo debe realizar para colocar todos los libros en una sola pila? Muy bien. Entonces, en ese orden nos están pidiendo el trabajo neto. La última clase que tuvimos, dijimos que el trabajo neto es la suma de todos los trabajos que se hayan hecho en el enunciado, en el ejercicio. ¿Listo? El trabajo neto es la suma de todos los trabajos. ¿Cuántos trabajos hicimos aquí? ¿Cuántos trabajos hicimos? Hicimos 5 trabajos. Entonces los empiezo a sumar. Masa por la gravedad por la distancia, más masa por la gravedad por 2 veces la distancia, más, como ustedes no alcanzan a ver, voy a escribir en el siguiente renglón. Masa por la gravedad por 3 veces la distancia, más masa por la gravedad por 4 veces la distancia, más masa por la gravedad por 5 veces la distancia. ¿Cuánto me da esa suma? ¿Qué puedo factorizar de ese ejercicio? ¿Qué puedo factorizar de esa expresión? Entonces escribo trabajo neto, saco factor común. Entonces sacando factor común aquí, sacando factor común, ¿quién sería? Masa por la gravedad, ¿por quién? Por la distancia. ¿Qué me quedaría qué me quedaría faltando en cada uno de ellos? Entonces empiezo. 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Confirmen, por favor, que lo que estoy haciendo está bien. Al hacerle factor común. Yes. Listo, sumamos. 5 más 4 más 3 más 2 más 1. ¿Cuánto nos da?
5 y 4, 9 y 3, 12 y 2, 14 y 1, 15. 15. 15 veces la masa por la gravedad por la distancia. ¿Sí está claro? Tú. ¿Qué es lo que sucede? Que en este ejercicio no nos dieron ni masa, ni nos dieron, bueno, la gravedad sí la conocemos, ni la altura del libro. Entonces tocó hacer el ejercicio totalmente algebraico. Pero ustedes hubiesen podido hacer, para resolver este ejercicio, ¿qué hubiesen podido hacer? Asignar una masa de cuánto. ¿Cuánto puede pesar un libro? Entonces, si ustedes querían hacerlo numérico, ustedes hubiesen podido suponer que la masa fuera de 1 kilogramo y que la distancia fuera de ¿cuánto? ¿Cuánto puede ser el ancho de un libro? Vamos a colocarle 10 centímetros. Al convertirlo a metros me quedaría 0,1 metros. Ustedes hubieran podido suponer eso. Pero como la pregunta es ¿cuánto trabajo haces? Pues yo lo que le digo es 15 veces. ¿De dónde salió ese 1 más 2 más 3 más 4 más 5? ¿De dónde sale ese valor? Del factor común. Del factor común. Entonces simplemente sumamos esto y lo multiplicamos por la masa de cada libro, por la gravedad que es conocida para nosotros 9,8 y por el grosor del libro que nos lo deben dar o nosotros podemos suponerlo, porque dice que todos los libros tienen el mismo grosor. ¿Listo? Por favor, tomen apuntes, muchachos. Lo que les digo, yo todos los viernes grabo los videos allá en el canal, pero pues la idea es que ustedes en la clase estén asistiendo y estén revisando el contexto. Aquí es donde pueden hacer las preguntas, pues que normalmente uno estudiando solo es cuando le aparecen las verdaderas dudas. Mister, que Ángeles no ha entrado porque se le fue el internet. Bueno, ahí por favor le escribes y le dices que no se afane, que lo importante es ver el video de aquí al viernes y ponerse al día, ¿no? Porque igual el tema va avanzando. Listo. El tema va avanzando y ya el colegio mandó el horario de quizzes, que es en breve. Fue una sorpresa para todos los estudiantes. Bueno, muchachos, vamos a mirar ahora el ejercicio número... ¿Qué hora es? Perdón. Las 8:50. Así alcanzamos a hacer un ejercicio. Muchachos, en el taller, en la actividad, hay otro ejercicio de trabajo, que es el siguiente. Vamos a mirarlo acá. Deben estarlo viendo ahorita en la pantalla ustedes. Por ejemplo, viene la pregunta 4. Dice, las escaleras eléctricas hacen que las personas se desplacen. Es decir, quien hace el trabajo es la escalera. ¿Posible o imposible? Entonces, ahí, ¿quién es el que hace que nosotros nos movamos? ¿Quién es el que hace que nosotros podamos movernos? Entonces, lo que hace que podamos movernos es el motor de la escalera eléctrica. Luego, si la pregunta fuese, ¿la persona que va sobre la escalera hace trabajo? Falso. ¿Quién es lo que está haciendo trabajo? Entonces, está haciendo trabajo el motor de la escalera eléctrica. ¿Posible? Sí, sí es posible, es la pregunta. Porque quien hace el trabajo es la escalera. Bien, van a mirar el ejercicio 11. Es muy parecido a lo que acabamos de hacer. Ejercicio 11.
Por eso les dejo proyectado en el tablero este ejercicio. La idea es que ustedes intenten hacer el ejercicio 11. Ahí sí les dan la masa, les dan el número de cajas y les dan cuánto es la altura de cada ladrillo. Para que ustedes, dice así, para la decoración de una vitrina, una vendedora debe construir una pirámide con 6 cajas de masa 3 kilogramos y cada una ubicada como se muestra en la figura. Determine, mentira, el alto de cada caja la vista de cada caja es de 9 centímetros. 3 estudiantes de décimo pasan por el almacén y al observarla proponen 3 afirmaciones. 1. Para construir la pirámide se debe realizar sobre la caja de la fila superior igual trabajo que para ubicar las 2 cajas de la fila intermedia. ¿Qué dicen de eso? ¿Cuánto trabajo hace la caja superior? Ninguno. ¿Por qué ninguno? O sea, la vendedora, ¿no? Porque nos están pidiendo es el trabajo de la vendedora. Es cierto lo que tú dices. La caja como tal no hace trabajo. Muy bien. El que hace trabajo es la vendedora. ¿Cuánto trabajo hace la vendedora para llevarlo a la parte superior? El doble del que hace con las de abajo. Muy bien. Excelente. Lo que acabas de decir, voy a proyectar aquí el tablero. Voy a proyectar aquí el tablero. Y entonces en ese orden de ideas, voy a borrar lo que tenemos acá. Entonces, en ese orden de ideas, la masa por la gravedad está de esta manera, de forma que si supusiéramos el caso anterior, todos los ladrillos estarían en el cada paquete, perdón, estaría en el primer nivel. Entonces, cuando armo la pirámide, esta subió 2, es decir, que para hacer ella sería masa por la gravedad por 2 veces la distancia. Lo que dice Paula, entonces creo que fue Paula la que dijo que el doble. ¿Sí fue Paula? Sí, dijo el doble de las otras. Esta hace masa por la gravedad por la distancia y esta también hace masa por la gravedad por la distancia. Ninguna de estas 3, las del fondo, ninguna hace trabajo. Entonces, cuando nos dan la afirmación A, nos están diciendo, la caja superior hizo MG 2D y las 2 cajas inferiores, las 2 del segundo nivel, hicieron esto, MGD más MGD. ¿Será esto una igualdad? ¿Será esto una igualdad? MG 2D será lo mismo que MGD más MGD. Creo que yes. Entonces la opción 1 es verdadera, ¿sí? La opción 1 es verdadera, que es lo que nos están diciendo. Dice, para construir la pirámide se debe realizar sobre la caja de la fila superior igual trabajo que para ubicar las 2 cajas de la fila intermedia. Alguien dirá, profe, pero es que dice que para ubicar las 2 cajas. Precisamente por eso es que es igual. Si dijese para ubicar una de las cajas de la fila intermedia, entonces ahí sí ya habría la diferencia. Vamos con la 2. Para las cajas de la figura inferior no se realiza trabajo sobre ellas porque están en equilibrio. ¿Qué dicen ustedes de la 2? ¿Verdadero o falso? ¿Cómo, mister? Perdón, es que no lo escuché. Dice, para las cajas de la figura inferior no se realiza trabajo.
no se realiza trabajo sobre ellas porque están en equilibrio. ¿Qué dicen ustedes? Y les queda la 3 para que ustedes la miren. El trabajo neto realizado sobre las cajas para construirlas. Técnicamente, no solo pueden haber máximo 2 correctas. ¿Por qué? Porque las opciones abajo me dicen la 1 y la 3, la 1 y la 2, la 2 y la 3, la 2 o la 1. Entonces, técnicamente solo pueden haber máximo 2 correctas. Si la 1 y la 2 es correcta, la respuesta es la D. ¿Listo? Entonces, ahí quedamos, muchachos. Muchas gracias por haber asistido. No alcanzamos a más. Ya me toca recibir a los chicos de 11. Que estén Gracias, muy bien. mister. Gracias a ustedes que asistieron y me Gracias. ayudaron porque esto está un chicharrón con esta cámara. Bueno, pues, que estén muy bien. Bueno, chao, mister. Chao. Luego.